siguiente siglo se han desarrollado diferentes movimientos en el ámbito del derecho, algunos formalistas y otros antiformalistas, que buscan establecer nuevos enfoques para la interpretación y aplicación del derecho. Estos sectores son complejos y conflictivos y plantean desafíos en la ciencia y metodología jurídica. La palabra interpretación en sí misma se equivoca y puede referirse a diferentes significados. En el ámbito jurídico, la interpretación implica tanto el acto de la comprensión como la aplicación de la información normativa. Existen dos sentidos posibles de interpretación jurídica: amplio y estricto. El sentido amplio implica asignar significado a expresiones legales, mientras que el sentido estricto busca determinar el sentido de una expresión jurídica dudosa. Las teorías de la interpretación se dividen en dos grandes corrientes: formalistas o las racionalistas, que se centran en el análisis interno de la norma, y las realistas o antiformalistas, que consideran los intereses y fines y valores del intérprete en relación con cada caso concreto. La investigación se enfoca en el movimiento del uso alternativo del derecho, que se enmarca en una corriente antiformalista y busca analizar su relación con otras teorías y corrientes jurídicas. La concepción formalista o racionalista de la interpretación y aplicación del derecho sostiene que el acto interpretativo consiste en descubrir los significados implícitos en las normas, sin considerar aspectos sociológicos, psicológicos, éticos o teológicos. Según esta concepción, el derecho es un sistema cerrado y completo, y el significado de las normas no está determinado por la voluntad o valores de quienes las crearon. Los juristas utilizan métodos específicos, elaborados conceptos jurídicos a partir de las normas positivas, construyendo un sistema coherente de proposiciones. La tarea del juez o el intérprete es descubrir la regla general adecuada para resolver el caso concreto, utilizando exclusivamente elementos proporcionados por el ordenamiento jurídico. En resumen, el formalismo ve la interpretación como una actividad técnica y limitada, donde el intérprete simplemente declara lo que dice la ley sin consideraciones valorativas o creativas. En el ámbito de la interpretación del derecho existen diferentes corrientes metodológicas que influyen en las teorías y concepciones sobre cómo construir la actividad interpretativa y aplicativa del derecho, así como el papel del juez. Dos de estas corrientes son la escuela de la exegénesis y la jurisprudencia de conceptos. La escuela de la exegénesis surge en el siglo XIX en Francia como resultado de la transición del naturalismo al positivismo. Esta corriente enfatiza el culto del texto de la ley como fuente exclusiva de la regulación jurídica. También defiende el estatatismo, afirmando que solo las normas establecidas por el Estado son jurídicas. Se sostiene la completud hermenéutica, considerando que las leyes conforman un universo significativo y autosuficiente del cual se pueden impedir soluciones para los conflictos jurídicos. El enfoque principal de la interpretación es la intención del legislador, buscando reconstruir finalmente lo que éste pretendía. Además, se concibe la interpretación judicial como un acto de conocimiento más que voluntad, utilizando el racionamiento silogístico para asegurar la estricta legalidad y los ideales de certeza y seguridad jurídica. La jurisprudencia de conceptos es una corriente que se caracteriza por su enfoque abstracto y sistematizador. En este enfoque, los conceptos jurídicos se utilizan como criterios determinantes de la realidad jurídica y como fuente de conocimiento científico. Se considera que el derecho posee una estructura lógica inmanente y que las proposiciones jurídicas están conectadas y se presuponen entre sí. El método interpretativo propuesto por esta escuela es la subsunción, que consiste en incluir en el caso concreto de la norma existente. En el caso de algunas normativas se busca inferir el concepto fundamental y deducir la norma necesaria. Se considera que este método es una fuente inagotable de nuevas normas y se promueve en un modelo tecnificado de juez aplicador. Se defiende la neutralidad e imparcialidad del juez, separándole las influencias externas, lo que contribuye a la aparente cientificidad de esta corriente. Tanto la escuela de exegénesis como la jurisprudencia son conceptos que han tenido un importante impacto en el ámbito de la interpretación del derecho. Aunque han surgido movimientos de oposición al formalismo, esas corrientes persisten en la enseñanza y práctica jurídica. Sin embargo, es importante reconocer que existen críticas propuestas alternativas para mejorar la interpretación del derecho, buscando un equilibrio entre la aplicación rigurosa de la ley y la consideración de otros factores contextuales y valores jurídicos. La interpretación y aplicación del derecho en las teorías antiformalistas o realistas se caracteriza por un exceso de formalismo y dogmatismo imperante en la ciencia jurídica. Además, los signos normativos presentan un margen de discrecionalidad y el acto interpretativo
aplicativo interviene en el proceso de creación y realización de las normas jurídicas. Todo esto dentro del contexto geográfico entre Alemania y Estados Unidos, en donde se encuentran los movimientos y escuelas, dentro de los cuales están el movimiento del derecho libre, el movimiento de la jurisprudencia de intereses, el movimiento de la jurisprudencia sociológica y el movimiento realista americano. En el movimiento del derecho libre no se reduce a las leyes positivas ni es una creación única del poder estatal, sino que es un derecho libre que actúa como fuente privilegiada del derecho estatal y es el resultado de valores éticos, políticos, sociales y económicos en constante desarrollo y transformación, siendo perecedero, frágil y cambiante. Además, se rechazan todos los dogmas formalistas, realistas, especialmente los de interpretación y aplicación de la ley, y la función del juez es una función más creadora, operando con su voluntad y no con su racionalidad, eligiendo el principio que justifique su voluntad. Un punto importante es que la libertad judicial se vuelve un factor indispensable para la consecución de decisiones más justas, de tal manera que las directrices guían al juez en la realización de equidad en sus decisiones. Y por último, este movimiento sigue en pie y es que las leyes positivas no regulan adecuadamente la vida social y la existencia de un derecho libre. Además, ofrece elementos a la hora de la decisión judicial, obteniendo resultados más justos y razonables. El movimiento de la jurisprudencia de los intereses menciona como finalidad del derecho la protección de intereses de la comunidad jurídica. Es así que el juez es el que adecua y complementa el derecho a las necesidades básicas de la vida y armoniza los intereses propuestos en las normas jurídicas. De esta misma manera, el legislador, basándose en el bien común, observa cuál de los intereses se debe proteger y teniendo en cuenta estos intereses protegidos, los jueces por medio de analogías u otros recursos solucionan conflictos ambiguos y oscuros que no estaban regidos bajo ninguna ley. Como conclusión y como apunta Heck, esta directriz de los jueces no puede ser resultado de una actividad únicamente cognoscitiva, sino que debe ser una actividad también creadora de derecho. Se ve el derecho como instrumento para el desarrollo social y para la promoción de la justicia y el bienestar social. Es por esto que con el paso del tiempo, el cambio en los valores que impulsan las normas hace necesaria la creación de normas nuevas que vayan de acuerdo con los nuevos valores. Con esto en mente, se busca analizar los valores surgidos en la sociedad y consiguientemente se ponderan en base a la justicia y el bien común. Esto lleva a asimilar que esta no es una tarea de una vez, sino que es una constante repetición que interesa a quien sabe de derecho. Como conclusión, la actividad judicial es una valoración en el sentido que es necesario captar los valores sociales y los hechos de los problemas. Es así que el juez deberá por sí mismo comprender los hechos y tomar una decisión que favorezca tanto al bienestar social como a la justicia. Y por último, es importante mencionar que si bien el juez no está atado a la ley, no es absolutamente libre en sus decisiones. Se parte de que el derecho es esencialmente incierto debido a la ambigüedad de las normas y de la dificultad de comprobación de los hechos. Con esto en mente, proponen dos estudios a realizar de suma importancia. En primer lugar, el análisis de sentencias de los tribunales de apelación con el fin de averiguar cuáles son reglas efectivas y en segundo lugar, el análisis de la conducta judicial de los tribunales de primera instancia para ver cómo se determinan las cuestiones de hecho. Por otro lado, una de sus ideas fundamentales se encuentra en que la realidad jurídica es mucho más que la formalización legal, proponiendo así una mayor visión para los métodos interpretativos del derecho y brindando posibilidades para crear y modificar leyes de una manera más amplia, logrando así que incluso su contraparte, los formalistas, asumieran posiciones similares en algunos momentos respecto a la interpretación y aplicación del derecho. Por último, este pensamiento no se quedó solo en su época, sino que trascendió a otras e incluso algunos de sus postulados fueron acogidos por otras escuelas como el uso alternativo del derecho, que diferencia sus ideas en un aspecto más político-ideológico, ya que acogían ideas del neomarxismo. Ahora pasamos a un nivel más revolucionario del análisis del derecho. Para ello hablaremos del neomarxismo. Pero primeramente vamos a ahondar en este tema de la siguiente manera: el neomarxismo como base fundacional y sostenedora del movimiento alternativo del derecho, y pasamos a unos autores propios de ello, que es Antonio Gramsci, Luis Althusser y Nicolás Poulenc. Primero, primeramente tenemos que ir en macro las tesis marxistas sobre el derecho en su praxis, es decir, sobre el sistema jurídico propiamente, verlo como un reduccionismo, una vía material, un transformador, un nivel de extinción, un condensador y una progresividad. Cuando hablamos del reduccionismo,
es que conllevamos al sistema jurídico como consecuencia de la economía y la sociedad. Por lo tanto, no puede vivir sin ellas y propiamente existe por ellas y tampoco puede generar ningún cambio sobre ellas. Seguido a ello vemos la vida material, vemos una inseparabilidad propiamente del día a día de las personas y del nivel socioeconómico. Entonces, hablamos que el derecho es algo que no se puede entender por sí solo, sino que debemos verlo en relación a cómo vivimos y cómo trabajamos. Es una parte muy importante. Después de ello pasamos al nivel transformador. Cuando hablamos de un nivel transformador, es que el derecho es una herramienta especial que tiene la sociedad para resolver conflictos de una manera pacífica. Pero este poder está no en la mayoría de las personas, sino en algunas. Y su objetivo principal es transformar las controversias de una manera pacífica. Este es el nivel transformador. Pasado a ello vemos un nivel de distinción. Entonces vemos que el derecho es una herramienta utilizada por el poder estatal para ejercer control y dominación sobre la sociedad. Pero se considera que este control y dominación desaparecerá cuando las divisiones de las clases se eliminen, lo cual conducirá primero a que se acabe el derecho y segundo a que no haya desigualdad y esa desigualdad conllevará a que no haya conflicto alguno que anteriormente había. Después pasamos a un nivel condensador. Cuando hablamos de un nivel condensador, hablamos sobre la interpretación del derecho que hacen los hombres. Entonces, cómo entendemos y cómo aplicamos las reglas establecidas. Entonces, intentamos, esta interpretación tiene un impacto en la forma en que se resuelven los problemas y los conflictos que ocurren en la sociedad. Es como una especie de lentes a través del cual vemos y abordamos las situaciones legales para encontrar soluciones de justicia. Y últimamente pasamos al nivel de progresividad. Entonces, vemos el derecho en función de los jueces, cómo toman sus decisiones, primeramente para resolver conflictos y adaptar las relaciones entre personas de acuerdo a lo que necesita la sociedad. Y pues a veces también hablamos que los jueces tienen que defender algunos intereses. Propiamente el marxismo alega que los jueces están frente a la clase dominante y siempre van a asegurar estos derechos. En conclusión, entendemos que el neomarxismo nos conlleva a tener un análisis recíproco entre estructura y superestructura, donde vemos la importancia de la superestructura que puede conllevar de una manera individual a afectar a la estructura propiamente. Que vemos que el derecho es un impulsador de cambios, es decir, que genera cambios día a día en la estructura mediante las herramientas de la superestructura. Seguido a ello vemos que el derecho es un protector también de las clases débiles, propiamente algo que no vemos en la teoría marxista tradicional. Vemos que el derecho protege a los débiles. Y por último vemos los gérmenes del derecho. Vemos los gérmenes del derecho, tanto una vía conservadora y una vía revolucionaria. Y pasando a uno de los autores, Antonio Gramsci, vemos que él desafía el enfoque económico simplista del marxismo. Entonces, propiamente no se enfoca solamente en el tema social y económico, como lo es la estructura, sino también en la superestructura, en el tema ideológico, cultural y todo ello. Entonces, por ello, él destaca la importancia de la superestructura en la sociedad, que incluye la cultura, la política y las ideas. Y por último, expone que el derecho puede ser utilizado políticamente y que la política del derecho puede desafiar el papel asignado por el sistema económico-social. En grosso modo, es que él entiende que la superestructura puede afectar de una manera individual la estructura, pero que ambas van caminando de la mano, algo muy propio del neomarxismo. Al respecto del marxismo estructuralista del derecho es importante mencionar la obra de los siguientes autores. En primer lugar tenemos a Luis Althusser que valiéndose del estructuralismo que pregona el conocimiento de las constricciones y condicionamientos explicativos de la condición humana, de acuerdo con la lectura, centra parte de su obra en compaginarla con las investigaciones marxistas para poder superar las limitaciones mencionadas en este caso. En cuanto a límites de la condición humana, pues también es importante tener en cuenta que al reconocer un contexto histórico de una totalidad social, es inevitable que haga referencia a la acumulación de determinaciones eficaces de derecho, moral, religión, teoría política, etcétera, sin dejar de lado el contexto de la lucha de clases. También coincide con Gramsci en el dominio de una clase social sobre otra en términos del control hegemónico y concluye con la acepción de que el derecho es encajado en los aparatos ideológicos y represivos del Estado. Esto pues teniendo en cuenta que pues es un autor que prácticamente se basa en Marx y pues su teoría del capital.
Ahora bien, respecto de Nikos Pouloutzas, comparte varias cosas con Althusser y es referente al marxismo estructuralista. Cabe mencionar que su tesis central es la especificidad del derecho y el Estado en cada tiempo y espacio, teniendo en cuenta que en derecho la especificidad es la misma eficacia y no depende de la naturaleza, sino de su ubicación dentro de un tipo de unidad global y modo de producción, teniendo en cuenta que para el análisis jurídico estatal, haciendo pues dicho de una mejor manera, un análisis jurídico desde la perspectiva estatal, es importante tener en cuenta los fenómenos sociales que ocurren. Y por último, pues en conclusión se obtiene que es importante la opinión que hace el autor sobre por qué es importante comprender cómo y por qué un modo de producción al engendrar una lucha de clases hace cristalizarse en normas jurídicas y también pues en ciertas instituciones del Estado, esto teniendo en cuenta el aspecto social del derecho. Con eso concluimos, muchas gracias.